Qué gusto reencontrarnos en este su programa El Sabor del Saber. Y hoy nos acompaña una mujer de excepción, tanto por su trayectoria y logros alcanzados como la enorme, pero verdaderamente enorme responsabilidad a su cargo. Sí, me refiero a la ingeniera Tania Müller, secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. Pero vayamos a su semblanza para conocerla más y mejor, y regresaremos a platicar de estos temas profundos, candentes, que tanto nos interesan. Tania Müller García es una distinguida mexicana que cuenta con una trayectoria relevante en el campo ambiental. Es maestra en Ciencias Internacionales de la Agricultura Urbana por la Universidad Humboldt de Berlín, así como ingeniera agrónoma con especialización en horticultura por la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano de Tegucigalpa, Honduras. Cuenta además con un posgrado internacional en hidrometeorología por el Ministry of Transport Meteorological Service Bet Dagan de Tel Aviv, Israel, y por igual un diplomado en Derecho Ambiental y Recursos Naturales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente ocupa el cargo de secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y ha impulsado programas de movilidad en bicicleta y transporte multimodal a través de la expansión de infraestructura ciclista y la homologación del transporte público con el sistema de bicicletas públicas Ecobici en la tarjeta de transporte de la Ciudad de México. Así también es fundadora y presidenta de la Asociación Mexicana Nacional para la Naturación de Azoteas, AMENA, Asociación Civil, dedicada a la investigación y difusión de azoteas y muros verdes, además de fundadora y vicepresidenta del World Green Infrastructure Network, asociación mundial dedicada a la promoción de infraestructura verde en distintas regiones del mundo. Y ha sido ponente en congresos internacionales, lo mismo en Basilea, Suiza, Sao Paulo, Brasil, Filadelfia, Estados Unidos, que en México y en ciudades de la República Popular de China. Con nosotros, una destacada servidora pública y activista siempre comprometida a favor del mejoramiento del medio ambiente. Pues ya vieron, amigas, amigos, qué trayectoria tan brillante. Nos da muchísimo gusto que estés, Tania, aquí con nosotros. Alejandro Dorica, Marta Chapa, te damos la bienvenida. No, al mucho gusto que estés aquí. De verdad, darle una alegría muy, muy particular el que esté una mujer preparada, joven y con tantas ganas y un gran compromiso. Qué bueno. Oye, queremos saber muchas cosas de ti, de lo que estás haciendo, pero ¿por qué no empezamos por tu vocación? ¿Qué te llevó a este enorme y dificilísimo, porque es un reto muy difícil, pero además muy vigente, muy necesario? Cuéntanos. Pues antes que nada, muchas gracias, Alejandro, Marta, por la invitación. Yo diría que algo que influyó mucho en mi vida fue que yo llegué a la Ciudad de México a los 15 años. Antes de eso viví en el extranjero, en Alemania, en Estados Unidos. Entonces, claro, el poder crecer utilizando la bicicleta y verlo como algo normal, como una forma de transporte desde muy pequeña, el ver la importancia o la calidad de vida que se tiene en las ciudades cuando se cuidan los recursos naturales, yo creo que eso sin duda influyó en lo que fue mi vocación y lo que es mi compromiso en lo que es un desarrollo urbano sustentable, y más en una megaciudad como es nuestra querida Ciudad de México. Una de las más grandes. Las más grandes, en donde sin duda, es que la más. Sí, sin duda, yo creo que un desarrollo urbano sustentable es lo que nos va a garantizar calidad de vida para todos, y yo creo que eso es lo que debemos de buscar. Y es lo que necesitamos urgentemente. Tania, tenemos muchos problemas en la ciudad, de aire, de agua, de pérdida de áreas verdes. ¿Cuáles serían entonces las prioridades en materia ecológica que se han fijado ahora ustedes? Yo diría que sin duda alguna es el tema de calidad del aire. ¿Por qué? Porque la calidad del aire es como una gran sombrilla. Si tú tienes áreas verdes, eso te va a ayudar a mejorar tu calidad de aire. Si tienes un buen sistema de transporte público que reduce las emisiones y le permite a la ciudadanía tener opciones en el transporte público, eso también nos va a abonar a mejorar nuestra calidad del aire. Si nosotros vemos las tendencias que ha habido en la zona metropolitana de contaminación versus los años 80, cuando le pagaban a embajadores, a empresarios, a altos ejecutivos,
un salario adicional por la mala calidad del aire que había en la Ciudad de México, o sea, les tenían que pagar un bono adicional por la afectación que se sabía que tenía en la salud. ¿Y cómo va? Entonces, exacto. ¿Progresado? Las tendencias han ido bajando en la zona metropolitana. ¿Por qué? Pues porque tenemos un programa de verificación vehicular, tenemos un programa como el Hoy No Circula. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Bastante polémico, bastante polémico, sí. En la franja norte del país, donde no tienes estos programas, la tendencia de contaminación atmosférica, la calidad del aire va empeorando. Las emisiones van hacia la alza porque tienes todos estos vehículos chocolate. Entonces yo creo que ese es un problema fundamental y yo reiteraría, la calidad del aire y el cambio climático es nuestra gran sombrilla como prioridad de esta administración en términos ambientales. Eso es. Pues sí, estamos de acuerdo contigo y de veras que deseamos mucho éxito en estos programas, que pues ya hemos visto algunos avances, pero queremos todavía más, ¿verdad, Tania? Y bueno, pues vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos platicando contigo de esto que es tan fundamental para México, las y los mexicanos, ¿verdad, Así Alejandro? Es. Regresamos prontísimo. Estamos platicando con Tania Müller, secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. Y bueno, ella muy bien ya nos decía que teniendo un aire más limpio, pues de alguna manera eso, como si fuera una cascada, se va desparramando benignamente en otros temas, en otros asuntos, en otras realidades de carácter ecológico. Pero ahora también quisiera, Tania, que nos platicaras cómo se da esta relación con el Estado de México y ya con el Estado de Hidalgo en esta megalópolis que es inmensa, y para precisar, diría yo que después de Yokohama en Japón, esta es la segunda zona urbana más grande del mundo. ¿Qué problemas, qué retos se dan en este entorno? Donde, bueno, sí ya hablamos más de 20 millones de seres humanos. Sí, pues como bien mencionas, Alejandro, digo, aquí la zona, ya la megalópolis que se conformó con 6 entidades, que es Puebla, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México y Distrito Federal, estamos la cuarta parte de la población nacional. Yo diría que uno de los mayores retos que tenemos a nivel regional es el transporte público. ¿Por qué? Porque en términos económicos confluimos como una región, pero además el transporte público, o sea, ¿cuánto tiempo te tarda llegar a tu trabajo, a tu escuela? Es un indicador. Horas. A veces caro, a veces no de buena calidad. Inseguro. Tarifas diferentes. Tarifas diferenciadas, pero es un tema de calidad de vida. Si tú tienes que invertir más de 2 horas para llegar a tu trabajo porque está en otra entidad, aunque estamos en una misma región, pues es un tema de calidad de vida. Entonces, sin duda alguna, yo diría que el tema de transporte público es uno de los grandes retos, integrarlo, homogenizarlo, que sea un servicio de calidad para todos los usuarios y que realmente eso nos permita dejar de usar tanto el vehículo, ¿no? Claro. Y que eso a su vez, reitero, nos va a dar beneficios en el tema de calidad del aire, porque tienes no solo un transporte público eficiente, seguro, pero sobre todo limpio también, ¿no? ¿Y cómo está funcionando la Comisión Metropolitana del Medio Ambiente? Que son estas comisiones donde participan, pues sobre todo el Estado de México y el Distrito Federal. Yo diría que por primera vez tenemos una muy buena comunicación y coordinación con el Estado de México. Desde que iniciamos esta administración, no se suspendió, por ejemplo, el tema del Hoy No Circula en los días feriados, y eso ha sido muy importante. El 1 de enero de este año no llegamos a precontingencia versus el año pasado. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido esta coordinación y decisión de que primero se tiene que priorizar la calidad del aire. ¿Por qué? Porque es un tema de salud pública. Entonces imagínate, todos queremos tener una mejor salud, y estos casos de asma, mayores casos de asma en niños, pues tenemos que... ¿Tú sientes, Tania, que ha faltado
mayor información, porque la gente, pues yo creo que sí se molesta, de repente aparece una medida nueva que afecta indudablemente a muchos mexicanos que van al trabajo, que en fin, pero yo siento que no están del todo informados el por qué, el cómo, el cuándo, ¿no? Y avisarles quizá con un poco de más antelación, ir preparando pues a la población de lo que se va a hacer, que necesitamos ser informados, ¿no? Tomados en cuenta. Sí, la comunicación es fundamental en esto, y un tema, justamente yo creo que medidas como las actualizaciones en el programa Hoy No Circula, pues nunca van a ser bien recibidas, porque cuando uno tiene un coche, lo quieres usar todos los días y de forma más intensiva posible. Pero lo que no podemos poner en riesgo es este pequeño grupo de vehículos de más de 15 años, que son los altamente contaminantes, que están teniendo una afectación en la salud de todos. Entonces, yo creo que sí tiene que tener esa conciencia de, más allá de mi afectación personal, si yo sé que estoy teniendo una afectación hacia toda la población, porque el vehículo que yo tengo es más contaminante, pues tengo que tener la conciencia que entonces tengo que tener una mayor restricción, o no puedo circular lo mismo que un vehículo que contamina 10 veces más, 25 veces menos, 10 veces menos. O sea, yo creo que ahí sí tenemos que ponderar y decir, por encima de mi afectación personal está la afectación que yo hago a toda la población. Claro, ¿no? Dani, hay un programa institucional que a mí me encanta, que es la agricultura urbana, es decir, que diéramos porque muy pronto estuvieran tapizados todas las azoteas, todo el techo del Distrito Federal de verde, ya sea para la horticultura o ya sea para generar oxígeno. ¿Cómo va? Porque ese es un programa que ustedes instrumentaron no hace mucho tiempo. Sí, bueno, ahí la Ciudad de México va a la vanguardia en Latinoamérica. La verdad es que tenemos una norma, la única ciudad que tiene una norma para la instalación de techos verdes, y sobre todo algo muy importante, los techos verdes, por ejemplo, nos permiten reducir los efectos de isla de calor. Esto que es, cuando tú tienes una azotea que está impermeabilizada normal, llega a 80 grados centígrados en el verano. Imagínense lo que eso es para el tema de cambio climático, de claro, toda una serie de generación cuestiones. De vapores, todo eso. Y cuando tú pones un techo verde, te lo mantiene a 25 grados centígrados en promedio. ¿Por qué? Pues porque tienes todo un aislamiento y un colchón de vegetación natural. Entonces, además de que tienes un aislamiento acústico y térmico para el inmueble, tienes un beneficio económico, porque no tienes que estar impermeabilizando cada 3 o 5 años, sino que ya es un sistema permanente, y con la ventaja de todos los beneficios ambientales. Entonces, por ejemplo, el año pasado naturamos más de 6.500 metros cuadrados, este año lo aumentamos a casi 8.000 metros cuadrados, y lo estamos haciendo en escuelas y en hospitales. ¿Por qué? Pues porque los hospitales sabemos que la tasa de recuperación para los pacientes es mucho más rápida si tienen acceso a un espacio verde natural. Y como decía Marta, un llamado a la sociedad civil para que se integre a todos estos urgentes. ¿Y qué apoyos recibe, por ejemplo, alguien que quiera hacer eso? ¿Tiene algún apoyo del gobierno? No, tenemos, si llevan a cabo la naturación con base en la norma, se les puede dar un incentivo fiscal, que es muy importante, sobre predial a las empresas, sobre ISR. Entonces, la verdad es que sí es muy interesante, se pueden certificar como un edificio sustentable y tener mayores beneficios también fiscales. Hace poco nos dio mucho gusto ver que en una unidad habitacional estaban ya cultivando zanahorias, jitomates, también para el autoconsumo. Claro que sí. Pues ya vieron, amigas, amigos, qué interesante, de verdad, qué cosas que debemos de saber implementar. Ha sido una conversación pues muy ilustrativa para todos. Vamos a ir a una pequeña, pero pequeñísima pausa y regresamos con la secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.
Bueno, pues a mí me gustaría, yo sé que a todos, escuchar qué planes tienen, cómo va este programa del ciclismo. Corte, perdón. Tania, pues nos da mucho gusto platicar contigo porque de verdad nos enteramos y reafirmamos unas cosas que ya sabemos, pero otras que deberíamos de saber, y que qué bueno que lo estás transmitiendo a nosotros, principalmente a nuestra audiencia. Y bueno, yo sé que tienen muchos proyectos a corto plazo. También nos gustaría saber cómo va ese programa que ha causado, pues yo creo que un cambio importante en México, que es el ciclismo, esas vías para practicarlo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha recibido? ¿Cómo se ha incrementado? Pues mira, sin duda Ecobici es un gran sistema de transporte público. Y justamente este año vamos a crecer en un 60% el sistema ya para final del año. Hoy en día es increíble, se realizan en promedio 30,000 viajes diarios en Ecobici, solo con 3,200 bicicletas. Entonces, ¿esto qué nos dice? Algo muy curioso, muchas veces sabemos cuánto tiempo nos toma llegar a nuestros destinos, pero no sabemos a qué distancia estamos, ¿no? Sí. Y nos llamaría la atención saber que el 50% de los trayectos que hacemos todos de manera cotidiana son menores a 8 kilómetros. Y justamente ahí es donde la bicicleta se vuelve muy eficiente para estos pequeños trayectos, ¿no? Y es por eso que estamos invirtiendo en infraestructura ciclista, pero no solo en la infraestructura, también en el diseño, en la cultura. Por ejemplo, ahorita tenemos la biciescuela de verano en el Zócalo. Bueno, increíble. En días pasados una señora de 90 años llegó a tomar el curso, niños de menos de 5 años, adolescentes. Entonces realmente vemos cómo hay un interés por parte de la ciudadanía y que consideran viable utilizar la bicicleta como un medio de transporte y no solo recreativo, que también es muy importante para la salud. Oye, y ahí me surge una inquietud. ¿Y qué tal la seguridad? Porque de repente uno dice, bueno, pues sí me voy en bicicleta, pero como que también te expones, claro, ¿no? Eso es algo muy interesante. Cuando no usas la bicicleta, tu percepción del riesgo es mucho más alto. Hemos hecho encuestas de personas, por ejemplo, más del 70% de nuestros usuarios de Ecobici no utilizaban la bicicleta. Y hasta que no les comentó un amigo, un hermano, un primo, un compañero de trabajo, oye, inscríbete, mira, una vez usando la bicicleta te das cuenta que realmente el riesgo es, pues digamos menor, de cuántos, hay muchos más cristalazos o robos a vehículos, ¿no?, que a ciclistas. Entonces es un tema, sin duda todavía se tiene que trabajar en un tema de respeto y cultura vial, pero igual que el respeto al peatón, el no estacionarse donde están la señalización para discapacitados, y sí que tenemos que trabajar todavía en un respeto hacia el ciclista, sí. Pero si vemos, por ejemplo, nos ha tocado que llegan muchos ciclistas, periodistas de Londres, de otras ciudades, dicen, oye, qué amigable es la Ciudad de México para usar la bicicleta. Sí. Entonces es un tema de percepción. Cuando uno no usa la bicicleta lo considera mucho más riesgoso. Y ahora que hablas del extranjero, Tania, ¿y cómo ves esta situación a nivel del mundo, y que obviamente México no es la excepción en términos de que pudiera también ser afectado, como pues por ejemplo el calentamiento global, todas estas cuestiones que también inciden en el medio ambiente nuestro? Yo creo que a nivel internacional, sin duda alguna, el mayor reto que tenemos es el calentamiento global. ¿Por qué? Porque los gases que se producen en otras ciudades altas consumidoras de energéticos, como es Estados Unidos, evidentemente están influyendo en lo que es el desgaste de la capa de ozono, en todos los efectos que tiene el calentamiento. Entonces, lo que sucede en otra parte del mundo nos afecta a todos. Entonces, por eso tan importante esta frase de actuemos localmente para incidir globalmente, es decir, nuestras acciones locales positivas, sustentables,
tendrán un impacto positivo sumado a nivel internacional. Eso, el aire y el agua, Marta. Claro. Yo me acuerdo de un programa que estuvo con nosotros, Carlos Monsiváis, que pronosticaba guerras por el agua en el mundo. ¿Y Así saben es. cuánto es, por ejemplo, la ONU? El promedio recomendado de consumo de agua por persona son 100 litros. Tenemos en la Ciudad de México zonas donde se consumen hasta 350, 500 litros por Qué persona. barbaridad. ¿Esto qué nos indica? Es un tema de hábitos, de Viva la conciencia. limpieza, pero también la cultura, Sí. para que se Y pues corrijan ahí esas todavía desviaciones. más programas, yo Sí, pienso. sí, sí. Eso Y que es- es muy importante. Y está ¿no? ligado, aunque no nos guste, al tema del costo. Cuando las Claro. cosas no nos cuestan, la Ciudad de Claro. México tiene el costo por metro cúbico más bajo a nivel nacional. Y ha sido un tema muy polémico el poder homologar y subir esas tarifas por metro cúbico de agua. Oye, Tania, y a mí me interesa mucho esta captación de la lluvia. ¿Cómo va? ¿Cómo se puede desarrollar? Porque desperdiciamos también mucha agua. Sin duda, yo creo que ahí, por ejemplo, los retos que tenemos es, y lo estamos ya haciendo en suelo de conservación, son esta infraestructura y tinas para la infiltración del agua. Entonces eso es muy importante. ¿Y los sabores, Marta? Sí, nos queda un minutito, pero queremos saber mucho de ti. ¿Qué sabor es el que más te gusta? ¿Cuál es el platillo favorito de Tania Müller? Chile en nogada, sin duda alguna. Mira, coincidimos, es algo maravilloso. Sí. Y bueno, algún platillo, alguna comida que tú digas fue inolvidable. ¿Tú recuerdas algo así que haya sido en tu vida que te marcó gastronómicamente? Y yo creo que las comidas en familia, cuando Sí. uno cocina, son las que realmente uno disfruta muchísimo, Y ¿no? con todos los retos que tienes, ¿te da tiempo de cocinar? Me gusta mucho y trato de hacerlo los fines de semana. ¿Y Ah, qué qué haces? bueno. ¿Qué cocinas? Pues mira, mi papá es alemán, toda mi familia por parte paterna es alemana, mi mamá es mexicana, entonces la verdad es que hay una fusión ahí de Sí. Ay, qué culinaria alemana o germana mexicana deliciosa. Qué bueno. Por parte de mi mamá le encanta cocinar, mi abuela también por el lado de mi papá. Entonces la verdad es que ahí se ha conjuntado esa parte bicultural de manera muy rica. Qué bien, pues felicitamos. Alejandro, ¿cómo vamos a terminar? Pues siempre aterrizamos con la cultura y en la cultura, Claro. Marta, diríamos. Y yo quisiera que mágicamente pasara lo que en un poema puso genialmente García Lorca. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verde ramas y grandes estrellas de escarcha. Claro que sí, y la Con conciencia. todo que el poema encierra un drama humano, pero tomo esto como un Muy bello, deseo. muy bello. Y tapicemos de verde el mundo y la Ciudad de México. Y respetemos. Me viene a la mente un poema chiquitito, así cortito de Pita Amor, que dice: yo corté una hoja de un árbol y mutilé el universo. Así es que Lo que tú decías. Una ciudad Hay una de interrelación. tenemos esta interrelación, todos somos responsables de todos, cuidémonos y muchísimas gracias por haber estado aquí con Muchas nosotros. gracias, Tania. Fue un privilegio platicar contigo, te deseamos mucha suerte en tus proyectos, en todos tus Y retos. felicidades por tu y trabajo. hasta la próxima, aquí los esperamos la próxima semana con muchos saberes y muchos sabores, así es que tenemos una cita muy importante. Gracias por su atención.